Después de una semana pasada entre promesas de amor y planes de felicidad, Collins tuvo que despedirse de su amada Charlotte para llegar el sábado a Hunsford, pero la pena de la separación se aliviaba por parte de Collins con los preparativos que tenía que hacer para la recepción de su novia, pues tenía sus razones para creer que a poco de su próximo regreso a Hertfordshire se fijaría el día que habría de hacerle el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes de Longbourn con la misma solemnidad que la otra vez, deseó de nuevo a sus bellas primas salud y venturas y prometió al padre otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de este, que venían como de costumbre a pasar las navidades en Longbourn. El señor Gardiner era un hombre inteligente y caballeroso, muy superior a su hermana por naturaleza y por educación. A las damas de Netherfield se les hubiese hecho difícil creer que aquel hombre que vivía del comercio y se hallaba siempre metido en su almacén pudiera estar tan bien educado y resultar tan agradable. La señora Gardiner, bastante más joven que la señora Bennet y que la señora Phillips, era una mujer encantadora y elegante, a la que sus sobrinas de Longbourn adoraban, especialmente las dos mayores, con las que tenía una particular amistad. Elizabeth y Jane habían estado muchas veces en su casa de la capital. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue distribuir los regalos y describir las nuevas modas. Una vez hecho esto, dejó de llevar la voz cantante de la conversación. Ahora le tocaba escuchar. La señora Bennet tenía que contarle sus muchas desdichas y sus muchas quejas. Había sufrido muchas humillaciones desde la última vez que vio a su cuñada. 2 de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero luego todo había quedado en nada. No culpo a Jane, continuó, porque se habría casado con el señor Bingley si hubiese podido, pero Elizabeth, ¡ay, hermana mía! Es muy duro pensar que a estas horas podría ser la mujer de Collins si no hubiese sido por su testarudez. Le hizo una proposición de matrimonio en esta misma habitación y lo rechazó. A consecuencia de ello, Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y la herencia de Longbourn pasará a sus manos. Los Lucas son muy astutos, siempre se aprovechan de lo que pueden. Siento tener que hablar de ellos de esa forma, pero es verdad. Me pone muy nerviosa y enferma que mi propia familia me contraríe de este modo. Y tener vecinos que no piensan más que en sí mismos. Menos mal que tenerte aquí en estos precisos momentos me consuela enormemente. Me encanta lo que nos cuentas de las mangas largas. La señora Gardiner, que ya había tenido noticias del tema por la correspondencia que mantenía con Jane y Elizabeth, dio una respuesta breve y por compasión a sus sobrinas, cambió de conversación. Cuando estuvo a solas luego con Elizabeth, volvió a hablar del asunto. Parece ser que habría sido un buen partido para Jane, dijo. Siento que se haya estropeado, pero estas cosas ocurren tan a menudo. Un joven como Bingley, tal como tú me lo describes, se enamora con facilidad de una chica bonita por unas cuantas semanas, y si por casualidad se separan, la olvida con la misma facilidad. Esas inconstancias son muy frecuentes. Si hubiera sido así, sería un gran consuelo, dijo Elizabeth, pero lo nuestro es diferente. Lo que nos ha pasado no ha sido casualidad. No es tan frecuente que unos amigos interpongan y convenzan a un joven independiente de que deje de pensar en una muchacha de la que estaba locamente enamorado unos días antes. Pero esa expresión, locamente enamorado, está tan manida y es tan ambigua y tan indefinida que no me dice nada. Lo mismo se aplica a sentimientos nacidos de la media hora de haberse conocido que a un cariño fuerte y verdadero. Explícame cómo era el amor del señor Bingley. Nunca vi una atracción más prometedora. Cuando estaba con Jane, no prestaba atención a nadie más. Se dedicaba por entero a ella. Cada vez que se veían, era más cierto y evidente. En su propio baile, desairó a 2 o 3 señoritas al no sacarlas a bailar. Y yo le dirigí 2 veces la palabra sin obtener respuesta. ¿Puede haber síntomas más claros? ¿No es la descortesía con todos los demás la esencia misma del amor? De esa clase de amor me figuro que sentía Bingley, sí. Pobre Jane, lo siento por ella, pues dado su modo de ser, no olvidará tan fácilmente. Habría sido mejor que te hubiese ocurrido a ti, Lizzie. Tú te habrías resignado más pronto. Pero,
¿Crees que podremos convencerla de que venga con nosotros a Londres? Le conviene un cambio de aires, y puede que descansar un poco de su casa le vendría mejor que ninguna otra cosa. A Elizabeth le pareció estupenda esta proposición, y no dudó de que su hermana la aceptaría. Supongo, añadió, que no la detendrá el pensar que puede encontrarse con ese joven. Vivimos en zonas de la ciudad opuestas. Todas nuestras amistades son tan distintas, y como tú sabes, salimos tan poco que es muy poco probable que eso suceda, a no ser que él venga expresamente a verla. Y eso es imposible, porque ahora que se halla bajo la custodia de su amigo, el señor Darcy, no permitiría que visitase a Jane en semejante parte de Londres. Querida tía, ¿qué te parece? Puede que Darcy haya oído hablar de un lugar como la calle Gracechurch, pero creería que ni las abluciones de todo un mes serían suficientes para limpiarle de todas sus impurezas si es que alguna vez se dignase en entrar en esa calle. Y puedes tener por seguro que Bingley no daría un paso sin él. Mucho mejor. Espero que no se vean nunca. ¿Pero no se escribe Jane con la señorita Bingley? Entonces esta señorita no tendrá disculpa para no ir a visitarla. Seguro romperá su amistad por completo. Pero a pesar de que Elizabeth estuviese tan segura sobre este punto, y lo que era aún más interesante, a pesar de que a Bingley le impidiesen ver a Jane, la señora Gardiner se convenció, después de examinarlo bien, de que había todavía una esperanza. Era posible, y a veces creía que hasta provechoso, que el cariño de Bingley se reanimase y luchara contra la influencia de sus amigos, bajo la influencia más natural de los encantos de Jane. Jane aceptó gustosa la invitación de su tía, sin pensar en los Bingley, aunque esperaba que, como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, podría pasar alguna mañana con ella sin el peligro de encontrarse con él. Los Gardiner estuvieron en Longbourn una semana, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales, no hubo un día sin que tuviesen un compromiso. La señora Bennet se había cuidado tanto de prepararlo todo para que su hermano y cuñada lo pasaran bien, que ni una sola vez pudieron disfrutar de una comida familiar. Cuando el convite era en casa, siempre concurrían algunos oficiales, entre los que Wickham no podía faltar. En estas ocasiones, la señora Gardiner, que sentía curiosidad por los muchos elogios que Elizabeth le tributaba, los observó a los dos minuciosamente, dándose cuenta, por lo que veía, de que no estaban seriamente enamorados. Su recíproca preferencia era demasiado evidente. No se quedó muy tranquila, de modo que antes de irse de Hertfordshire, decidió hablar con Elizabeth del asunto, advirtiéndole su imprudencia por alentar aquella relación. Wickham, aparte de sus cualidades, sabía cómo agradar a la señora Gardiner. Antes de casarse, 10 o 12 años atrás, ella había pasado bastante tiempo en el mismo lugar de Derbyshire donde Wickham había nacido. Poseían, por lo tanto, muchas amistades en común, y aunque Wickham se marchó poco después del fallecimiento del padre de Darcy, ocurrido hacía 5 años, todavía podía contarle cosas de sus antiguos amigos más recientes de las que ella sabía. La señora Gardiner había estado en Pemberley y había conocido al último señor Darcy a la perfección. Este era, por consiguiente, un tema de conversación inagotable. Comparaba sus recuerdos de Pemberley con la detallada descripción que Wickham hacía, y elogiando el carácter de su último dueño, se deleitaban los dos. Al enterarse del comportamiento de Darcy con Wickham, la señora Gardiner creía recordar algo de la mala fama que tenía cuando era aún muchacho, la que encajaba perfectamente en este caso. Por fin, confesó que se acordaba que ya entonces se hablaba del joven Fitzwilliam Darcy como un chico malo y orgulloso. La señora Gardiner hizo a Elizabeth la advertencia de su susodicha, puntual y amablemente, a la primera oportunidad que tuvo de hablar a solas con ella. Después de haberle dicho honestamente lo que pensaba, añadió: «Eres una chica demasiado sensata, Lizzie, para enamorarte solo porque se te haya advertido que no lo hicieses. Y por eso me atrevo a hablarte abiertamente. En serio, ten cuidado.
No te comprometas ni dejes que él se vea envuelto en un cariño que la falta de fortuna puede convertir en una imprudencia. Nada tengo que decir contra él. Es un muchacho muy interesante y si tuviera la posición que debería tener, me parecería inmejorable. Pero tal y como están las cosas, no puedes cegarte. Tienes mucho sentido y todos esperamos que lo uses. Tu padre confía en tu fineza y en tu buena conducta. No vayas a defraudarle. Querida tía, esto es serio de veras. Sí, y ojalá que tú también lo tomes en serio. Bueno, no te alarmes, me cuidaré de Wickham. Si lo puedo evitar, no se enamorará de mí. Elizabeth, no estás hablando en serio. Perdóname, lo intentaré otra vez. Por ahora, no estoy enamorada de Wickham. Es verdad, no lo estoy. Pero es, sin comparación, el hombre más agradable que jamás he visto. Tanto que no me importaría que se sintiese atraído por mí. Sé que es una imprudencia. ¡Ay, ese abominable Darcy! La opinión que tiene mi padre de mí me honra, y me daría muchísima pena perderla. Sin embargo, mi padre es partidario del señor Wickham. En fin, querida tía, sentiría mucho hacerle sufrir a algunos de ustedes. Pero cuando vemos a diario que los jóvenes, si están enamorados, suelen hacer caso omiso de la falta de fortuna a la hora de comprometerse, ¿cómo podría prometer yo ser más lista que tantas de mis congéneres si me viera tentada? ¿O cómo sabría que obraría con inteligencia si me resisto? Así es que lo único que puedo prometerte es que no me precipitaré. No me apresuraré en creer que soy la mujer de sus sueños. Cuando esté a su lado, no le demostraré que me gusta, o sea que me portaré lo mejor que pueda. Tal vez lo conseguirías si procuras que no venga aquí tan a menudo. Por lo menos, no deberías recordar a tu madre que lo invite. Como hice el otro día, repuso Elizabeth con maliciosa sonrisa. Es verdad, sería lo más oportuno, pero no vayas a imaginar que viene tan a menudo. Si le hemos invitado tanto esta semana, es porque tú estabas aquí. Ya sabes la obsesión de mi madre de que sus visitas estén constantemente acompañadas, pero de veras te doy mi palabra de que trataré siempre de hacer lo que crea más sensato. Espero que ahora estarás más contenta. Su tía le aseguró que lo estaba. Elizabeth le agradeció sus amables advertencias y se fueron. Su conversación había constituido un admirable ejemplo de saber aconsejar sin causar resentimiento. Poco después de haberse ido los Gardiner y Jane, Collins regresó a Hertfordshire, pero como fue a casa de los Lucas, la señora Bennet no se incomodó por su llegada. La boda se aproximaba, y la señora Bennet se había resignado tanto que ya la daba por inevitable e incluso repetía, eso sí de mal talante, que deseaba que fuesen felices. La boda se iba a celebrar el jueves y el miércoles vino la señorita Lucas a hacer su visita de despedida. Cuando la joven se levantó para irse, Elizabeth, sinceramente conmovida y avergonzada por la desatenta actitud y los fingidos buenos deseos de su madre, salió con ella de la habitación y la acompañó hasta la puerta. Mientras bajaban la escalera, Charlotte dijo: «Confío en que tendré noticias tuyas muy a menudo, Elisa». «¿Las tendrás? Y quiero pedirte otro favor. ¿Vendrás a verme? Nos veremos con frecuencia en Hertfordshire, espero. Me parece que no podré salir de Kent hasta dentro de un tiempo. Prométeme, por lo tanto, venir a Hunsford». A pesar de la poca gracia que le hacía la visita, Elizabeth no pudo rechazar la invitación de Charlotte. «Mi padre y María vendrán a verme en marzo», añadió Charlotte, «y quisiera que los acompañases. Te aseguro, Elisa, que serás tan bien recibida como ellos». Se celebró la boda. El novio y la novia partieron hacia Kent desde la puerta de la iglesia, y todo el mundo tuvo algún comentario que hacer o que oír sobre el particular, como de costumbre. Elizabeth no tardó en recibir carta de su amiga, y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre, pero ya no tan franca. A Elizabeth le era imposible dirigirse a Charlotte sin notar que toda su antigua confianza había desaparecido, y aunque no quería interrumpir la correspondencia, lo hacía más por lo que su amistad había sido que por lo que en realidad era ahora. Las primeras cartas de Charlotte las recibió con mucha impaciencia. Sentía mucha curiosidad por ver qué le decía de su nuevo hogar, por saber si le habría agradado a Lady Catherine y hasta qué punto se atrevería a confesar que era feliz.
Pero al leer aquellas cartas, Elizabeth observó que Charlotte se expresaba exactamente tal cual como ella había previsto. Escribía alegremente, parecía estar rodeada de comodidades y no mencionaba nada que no fuese digno de alabanza. La casa, el mobiliario, la vecindad y las carreteras, todo era de su gusto. Y Lady Catherine no podía ser más sociable y atenta. Era el mismo retrato de Hunsford y de Rosings que había hecho el señor Collins, aunque razonablemente mitigado. Elizabeth comprendió que debía guardar su propia visita para conocer el resto. Jane ya le había enviado unas líneas a su hermana anunciándole su feliz llegada a Londres, y cuando le volviese a escribir, Elizabeth tenía esperanza de que ya podría contarle algo de los Bingley. Su impaciencia por esta segunda carta recibió la recompensa habitual a todas las impaciencias. Jane llevaba una semana en la capital sin haber visto o sabido nada de Caroline. Sin embargo, se lo explicaba suponiendo que la última carta que le mandó a su amiga desde Longbourn se habría perdido. Mi tía, continuó, irá mañana a esta parte de la ciudad y tendré ocasión de hacer una visita a Caroline en la calle Grosvenor. Después de la visita mencionada, en la que vio a la señorita Bingley, Jane volvió a escribir. Caroline no estaba de buen humor, pero se alegró muchísimo de verme y me reprochó que no le hubiese notificado mi llegada a Londres. Por lo tanto, yo tenía razón. No había recibido mi carta. Naturalmente, le pregunté por su hermano y me dijo que estaba bien, pero que andaba tan ocupado con el señor Darcy que ella apenas le ve. Casualmente, esperaban a la señorita Darcy para comer. Me gustaría verla. Mi visita no fue larga, pues Caroline y la señora Hurst tenían que salir. Supongo que pronto vendrán a verme. Elizabeth movió la cabeza al leer la carta. Vio claramente que solo por casualidad podría Bingley descubrir que Jane estaba en Londres. Pasaron 4 semanas sin que Jane supiese nada de él. Trató de convencerse a sí misma de que no lo lamentaba, pero de lo que no podía estar ciega más tiempo era del desinterés de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa durante 15 días todas las mañanas e inventarle una excusa todas las tardes, por fin recibió su visita. Pero la brevedad de la misma y lo que es más, su extraña actitud no dejaron que Jane siguiera engañándose. La carta que escribió entonces a su hermana demostraba lo que sentía. Estoy segura, mi queridísima Lizzie, de que serás incapaz de vanagloriar a costa mía por tu buen juicio, cuando te confiese que me he desengañado completamente del afecto de la señorita Bingley. De todos modos, aunque los hechos te hayan dado la razón, no me creas obstinada si aún afirmo que, dado su comportamiento conmigo, mi confianza era tan natural como tus recelos. A pesar de todo, no puedo comprender por qué motivo quiso ser amiga mía. Pero si las cosas se volviesen a repetir, no me cabe la menor duda de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer. Y entre tanto, no recibí ni una sola nota ni una línea suya. Cuando vino, se vio bien claro que era contra su voluntad. Me dio una ligera disculpa, meramente formal, por no haber venido antes, no dijo palabra de cuándo volveríamos a vernos, y estaba tan alterada que cuando se fue, decidí firmemente poner fin a nuestras relaciones. Me da pena, aunque no puedo evitar echarle la culpa a ella. Hizo mal en elegirme a mí como amiga. No puedo decir con seguridad que fue ella quien dio el primer paso para intimar conmigo. De cualquier modo la compadezco, porque debe comprender que se ha portado muy mal, y porque estoy segura de que la preocupación por el señor Bingley fue la causa de todo. Y aunque nos consta que esa preocupación es innecesaria, el hecho de sentirla justifica su actitud para conmigo. Y como él merece cumplidamente que su hermana le adore, toda la inquietud que le inspire es tan natural y apreciable. Pero no puedo menos que preguntarme por qué sigue teniendo esos temores, pues si él se hubiese desinteresado por mí, nos hubiésemos visto hace ya mucho tiempo. Él sabe que estoy en la ciudad, lo deduzco por algo que ella misma dijo. Y todavía parecía por su modo de hablar que necesitaba convencerse a sí misma de que Bingley está realmente interesado por la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no temiera juzgar con dureza, casi diría que en todo esto hay más vueltas de lo que parece.
pero procuraré ahuyentar todos estos penosos pensamientos y pensaré solo en lo que me hace feliz, tu cariño y la inalterable bondad de nuestros queridos tíos. Escríbeme pronto. La señorita Bingley habló de que nunca volverían a Netherfield y de que se desharían de la casa, pero no con mucha certeza. Vale más que no menciones estas cosas. Me alegro mucho de que hayas tenido tan buenas noticias de nuestros amigos de Hunsford. Haz el favor de ir a verlos con Sir William y María. Estoy segura de que te encontrarás bien allí. Tuya, Jane. A Elizabeth le dio un poco de pena esta carta, pero recuperó el ánimo al pensar que al menos ya no volvería a dejarse tomar el pelo por la señorita Bingley. Toda esperanza con respecto al hermano se había desvanecido por completo. Ni siquiera deseaba que se reanudasen sus relaciones. Cada vez que pensaba en él, más le decepcionaba su carácter. Y como un castigo para él, y en beneficio de Jane, Elizabeth deseaba que se casara con la hermana del señor Darcy cuanto antes, pues por lo que Wickham decía, ella le haría arrepentirse con creces por lo que había despreciado. A todo esto, la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa acerca de Wickham, y quiso saber cómo andaban las cosas. Las noticias de Elizabeth eran más favorables para la tía que para ella misma. El aparente interés de Wickham había desaparecido, así como sus atenciones. Ahora era otra la que admiraba. Elizabeth era lo bastante observadora como para darse cuenta de todo, pero lo veía y escribía de ello sin mayor pesar. No había hecho mucha mella en su corazón, y su vanidad quedaba satisfecha con creer que habría sido su preferida si su fortuna se lo hubiese permitido. La repentina adquisición de 10,000 libras era el encanto más notable de la joven a la que ahora Wickham rendía su atención. Pero Elizabeth, menos perspicaz tal vez en este caso que en el de Charlotte, no le echó en cara su deseo de independencia. Al contrario, le parecía lo más natural del mundo, y como presumía que a él le costaba algún esfuerzo renunciar a ella, estaba dispuesta a considerar que era la medida más sabia y deseable para ambos, y podía desearle de corazón mucha felicidad. Le comunicó todo esto a la señora Gardiner, y después de relatarle todos los pormenores, añadió: «Estoy convencida, querida tía, de que nunca he estado muy enamorada, pues si realmente hubiese sentido esa pasión pura y elevada del amor, detestaría hasta su nombre y le desearía los mayores males. Pero no solo sigo apreciándolo a él, sino que no siento ninguna aversión por la señorita King. No la odio, no quiero creer que es una chica mala. Esto no puede ser amor. Mis precauciones han sido eficaces. Y aunque mis amistades se preocuparían mucho más por mí si yo estuviese locamente enamorada de él, no puedo decir que lamente mi relativa insignificancia. La importancia se paga a veces demasiado cara. Kitty y Lydia se toman más a pecho que yo la traición de Wickham. Son jóvenes aún para ver la realidad del mundo y adquirir la humillante convicción de que los hombres guapos deben tener algo de qué vivir, al igual que los feos». Sin otros acontecimientos importantes en la familia de Longbourn, ni más variación que los paseos a Meryton, unas veces con lodo y otras con frío, transcurrieron los meses de enero y febrero. Marzo era el mes en el que Elizabeth iría a Hunsford. Al principio no pensaba en serio ir, pero vio que Charlotte lo daba por descontado, y poco a poco fue haciéndose gustosamente a la idea hasta decidirse. Con la ausencia, sus deseos de ver a Charlotte se habían acrecentado, y la manía que le tenía Collins había disminuido. El proyecto entrañaba cierta novedad, y como con tal madre y tan insoportables hermanas, su casa no le resultaba un lugar muy agradable. No podía menospreciar ese cambio de aires. El viaje le proporcionaba además el placer de ir a dar un abrazo a Jane, de tal manera que cuando se acercó la fecha, hubiese sentido tener que aplazarla. Pero todo fue sobre ruedas, y el viaje se llevó a efecto según las previsiones de Charlotte. Elizabeth acompañaría a Sir William y a su segunda hija, y para colmo, decidieron pasar una noche en Londres. El plan quedó tan perfecto que ya no se podía pedir más. Lo único que le daba pena a Elizabeth era separarse de su padre.
porque sabía que la iba a echar de menos, y cuando llegó el momento de la partida, se entristeció tanto que le encargó a su hija que le escribiese, e incluso prometió contestar su carta. La despedida entre Wickham y Elizabeth fue muy cordial, aún más por parte de Wickham. Aunque en estos momentos estaba ocupado en otras cosas, no podía olvidar que ella fue la primera que excitó y mereció su atención, la primera en escucharle y compadecerle, y la primera en ser agradable, y en su manera de decirle adiós, deseándole que lo pasara muy bien, recordándole lo que le parecía a Lady Catherine de Bourgh, y repitiéndole que sus opiniones sobre la misma y sobre todos los demás coincidirían siempre, hubo tal solicitud y tal interés, que Elizabeth se sintió llena del más sincero afecto hacia él, y partió convencida de que siempre consideraría a Wickham, soltero o casado, como un modelo de simpatía y sencillez. Sus compañeros de viaje del día siguiente no eran los más indicados para que Elizabeth se acordase de Wickham con menos agrado. Sir William y su hija María, una muchacha alegre pero de cabeza tan hueca como la de su padre, no dijeron nada que valiese la pena escuchar, de modo que oírles a ellos era para Elizabeth lo mismo que oír el traqueteo del carruaje. A Elizabeth le divertían los despropósitos, pero ya hacía demasiado tiempo que conocía a Sir William y no podía decirle nada nuevo acerca de las maravillas de su presentación en la corte y de su título de Sir, y sus cortesías eran tan rancias como sus noticias. El viaje era solo de 24 millas, y lo emprendieron tan temprano que a mediodía estaban ya en la calle Gracechurch. Cuando se dirigían a la puerta de los Gardiner, Jane estaba en la ventana del salón contemplando su llegada. Cuando entraron en el vestíbulo, ya estaba allí para darles la bienvenida. Elizabeth la examinó con ansiedad y se alegró de encontrarla tan sana y encantadora como siempre. En las escaleras había un tropel de niñas y niños demasiado impacientes por ver a su prima como para esperarla en el salón. Pero su timidez no les dejaría acabar de bajar e ir a su encuentro, pues hacía más de un año que no le veían. Todo era alegría y atenciones. El día transcurrió agradablemente, por la tarde callejearon y recorrieron las tiendas, y por la noche fueron a un teatro. Elizabeth logró entonces sentarse al lado de su tía. El primer tema de conversación fue Jane. Después de oír las respuestas a las minuciosas preguntas que le hizo sobre su hermana, Elizabeth se quedó más triste que sorprendida al saber que Jane, aunque se esforzaba siempre por mantener alto el ánimo, pasaba por momentos de gran abatimiento. No obstante, era razonable pensar que no durasen mucho tiempo. La señora Gardiner también le contó los detalles de la visita de la señorita Bingley a Gracechurch y le repitió algunas conversaciones que había tenido después con Jane que demostraban que esta última había dado por terminada su amistad. La señora Gardiner consoló a su sobrina por la traición de Wickham y la felicitó por lo bien que lo había tomado. «Pero dime, querida Elizabeth», añadió, «¿qué clase de muchacha es la señorita King? Sentiría mucho tener que pensar que nuestro amigo es un cazador de dotes». «A ver, querida tía, ¿cuál es la diferencia que hay entre cuestiones matrimoniales, entre los móviles egoístas y los prudentes? ¿Dónde acaba la discreción y empieza la avaricia? Las pasadas navidades temías que se casara conmigo porque habría sido imprudente, y ahora que él va en busca de una joven con solo 10,000 libras de renta, das por hecho que es un cazador de dotes. Dime nada más qué clase de persona es la señorita King, y podré formar un juicio. Creo que es una buena chica. No he oído decir nada malo de ella, pero él no le dedicó la menor atención hasta que la muerte de su abuelo la hizo dueña de esa fortuna. Claro, ¿por qué habría de hacerlo? Si no podía permitirse conquistarme a mí porque yo no tenía dinero, ¿qué motivos había de tener para hacer la corte a una muchacha que nada le importaba y que era tan pobre como yo? Pero resulta indecoroso que le dirija sus atenciones tan poco tiempo después de ese suceso. Un hombre que está en mala situación no tiene tiempo como otros para observar esas elegantes delicadezas. Además, si ella no se lo reprocha, ¿por qué hemos de reprochárselo nosotros? El que a ella no le importe no justifica a Wickham. Solo demuestra que esta señorita carece de sentido o de sensibilidad. «Bueno», exclamó Elizabeth, «como tú quieras.
Pongamos que él es un cazador de dotes y ella una tonta. No, Elizabeth, eso es lo que no quiero. Ya sabes que me dolería pensar mal de un joven que vivió tanto tiempo en Derbyshire. Ah, pues si es por esto, yo tengo muy mal concepto de los jóvenes que viven en Derbyshire, cuyos íntimos amigos que viven en Hertfordshire no son mucho mejores. Estoy harta de todos ellos. Gracias a Dios, mañana voy a un sitio en donde encontraré a un hombre que no tiene ninguna cualidad agradable, que no tiene ni modales ni aptitudes para hacerse simpático. Al fin y al cabo, los hombres estúpidos son los únicos que vale la pena conocer. Cuidado, Lizzie, esas palabras suenan demasiado a desengaño. Antes de separarse por haber terminado la obra, Elizabeth tuvo la inesperada dicha de que sus tíos le invitasen a acompañarlos en un viaje que pensaban emprender en el verano. «Todavía no sabemos hasta dónde iremos», dijo la señora Gardiner, «pero quizá no lleguemos hasta los lagos». Ningún otro proyecto podía hacerle a Elizabeth tan agradable. Aceptó la invitación al instante, sumamente agradecida. «Querida, queridísima tía», exclamó con entusiasmo. «¡Qué delicia! ¡Qué felicidad! Me haces revivir. Esto me da fuerzas. Adiós al desengaño y al rencor. ¿Qué son los hombres al lado de las rocas y de las montañas? ¡Oh, qué hora de evasión pasaremos! Y al regresar, no seremos como esos viajeros que no son capaces de dar una idea exacta de nada. Nosotros sabremos a dónde hemos ido y recordaremos lo que hayamos visto. Los lagos, los ríos y las montañas no estarán confundidos en nuestra memoria, ni cuando queramos describir un paisaje determinado, nos pondremos a discutir sobre su relativa situación. Que nuestras primeras efusiones no sean como las de la mayoría de los viajeros. Al día siguiente, todo era nuevo e interesante para Elizabeth. Estaba dispuesta a pasarlo bien y muy animada, pues había encontrado a su hermana con muy buen aspecto, y todos los temores que a su salud le inspiraba se habían desvanecido. Además, la perspectiva de un viaje por el norte era para ella una constante fuente de dicha. Cuando dejaron el camino real para entrar en el sendero de Hunsford, los ojos de todos buscaban la casa del párroco y a cada revuelta creían que iban a divisarla. A un lado del sendero corría la empalizada de la finca de Rosings. Elizabeth sonrió al acordarse de todo lo que había oído decir de sus habitantes. Por fin vislumbraron la casa parroquial, el jardín que se extendía hasta el camino, la casa que se alzaba en medio, la verde empalizada y el seto de laurel indicaban que ya habían llegado. Collins y Charlotte aparecieron en la puerta y el carruaje se detuvo ante una pequeña entrada que conducía a la casa a través de un caminito de gravilla entre saludos y sonrisas generales. En un momento se bajaron todos del landó, alegrándose mutuamente al verse. La señora Collins dio la bienvenida a su amiga con el más sincero agrado, y Elizabeth, al ser recibida con tanto cariño, estaba cada vez más contenta de haber venido. Observó al instante que las maneras de su primo no habían cambiado con el matrimonio. Su rígida cortesía era exactamente la misma que antes, y la tuvo varios minutos en la puerta para hacerle preguntas sobre toda la familia. Sin más dilación que las observaciones de Collins a sus huéspedes sobre la pulcritud de la entrada, entraron en la casa. Una vez en el recibidor, Collins, con rimbombante formalidad, les dio por segunda vez la bienvenida a su humilde casa, repitiéndoles punto por punto el ofrecimiento que su mujer les había hecho de servirles un refresco. Elizabeth estaba preparada para verlo ahora en su ambiente, y no pudo menos que pensar que al mostrarle las buenas proporciones de la estancia, su aspecto y su mobiliario, Collins se dirigía especialmente a ella, como si deseara hacerle sentir lo que había perdido al rechazarle. Pero aunque todo parecía reluciente y confortable, Elizabeth no pudo gratificarle con ninguna señal de arrepentimiento, sino más bien se admiraba de que su amiga pudiese tener un aspecto tan alegre con semejante compañero. Cuando Collins decía algo que forzosamente tenía que avergonzar a su mujer, lo que sucedía no pocas veces, Elizabeth volvía involuntariamente los ojos hacia Charlotte. Una o dos
pudo descubrir que ésta se sonrojaba ligeramente, pero por lo común, Charlotte hacía como que no le oía. Después de estar sentados durante un rato, el suficiente para admirar todos y cada uno de los muebles, desde el aparador a la rejilla de la chimenea, y para contar el viaje y todo lo que habían pasado en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, que era grande y bien trazado y de cuyo cuidado se encargaba él personalmente. Trabajar en el jardín era uno de sus más respetados placeres. Elizabeth admiró la seriedad con la que Charlotte hablaba de lo saludable que era para Collins y confesó que ella misma lo animaba a hacerlo siempre que le fuera posible, guiándoles a través de todas las sendas y recovecos, y sin dejarles apenas tiempo de expresar las alabanzas que les exigía, les fue señalando todas las vistas con una minuciosidad que estaba muy por encima de su belleza. Enumeraba los campos que se divisaban en todas direcciones y decía cuántos árboles había en cada uno. Pero de todas las vistas de las que su jardín o la campiña o todo el reino podía enardecerse, no había otra que pudiese compararse a la de Rosings, que se descubría a través de un claro de los árboles que limitaban a la finca en la parte opuesta a la fachada de su casa. La mansión era bonita, moderna y estaba muy bien situada en una elevación del terreno. Desde el jardín, Collins hubiese querido llevarles a recorrer sus dos praderas, pero las señoras no iban calzadas a propósito para andar por la hierba aún helada y desistieron. Sir William fue el único que le acompañó. Charlotte volvió a la casa con su hermana y Elizabeth, sumamente contenta probablemente de poder mostrársela sin ayuda de su marido. Era pequeña, pero bien distribuida. Todo estaba arreglado con orden y limpieza, mérito que Elizabeth atribuyó a Charlotte. Cuando se podía olvidar a Collins, se respiraba un aire más agradable en la casa, y por la evidente satisfacción de su amiga, Elizabeth pensó que debía olvidarlo más a menudo. Ya le habían dicho que Lady Catherine estaba todavía en el campo. Se volvió a hablar de ella mientras cenaban, y Collins, sumándose a la conversación, dijo: «Sí, Elizabeth, tendrá usted el honor de ver a Lady Catherine de Bourgh el próximo domingo en la iglesia, y no necesito decirle lo que le va a encantar. Es toda afabilidad y condescendencia, y no dudo que la honrará dirigiéndole la palabra en cuanto termine el oficio religioso. Casi no dudo tampoco de que usted y mi cuñada María serán incluidas en todas las invitaciones con que nos honre durante la estancia de ustedes aquí. Su actitud para con mi querida Charlotte es amabilísima. Comemos en Rosings 2 veces a la semana, y aunque consciente de que volvamos a pie, siempre pide su carruaje para que nos lleve. Mejor dicho, uno de sus carruajes, porque tiene varios. Lady Catherine es realmente una señora muy respetable y afectuosa», añadió Charlotte, «y una vecina muy atenta». «Muy cierto, querida. Es exactamente lo que yo digo. Es una mujer a la que nunca se puede considerar con bastante deferencia». Durante la velada habló casi constantemente de Hertfordshire, y se repitió lo que se había dicho por escrito. Al retirarse, Elizabeth, en la soledad de su aposento, meditó sobre el bienestar de Charlotte y sobre su habilidad y discreción para sacar partido y sobrellevar a su esposo, reconociendo que lo hacía muy bien. Pensó también en cómo transcurriría su visita, a qué se dedicarían en las fastidiosas interrupciones de Collins y en lo que se iba a divertir tratando con la familia de Rosings. Su viva imaginación lo planeó todo enseguida. Al día siguiente, a eso de las 12, estaba en su cuarto preparándose para salir a dar un paseo cuando oyó abajo un repentino ruido que pareció que sembraba la confusión en toda la casa. Escuchó un momento y advirtió que alguien subía la escalera apresuradamente y la llamaban a voces. Abrió la puerta y en el corredor se encontró con María, agitadísima y sin aliento, que exclamó: «Oh, Elizabeth, querida, date prisa, baja al comedor y verás. No puedo decirte lo que es. Corre, ven enseguida». En vano preguntó Elizabeth lo que pasaba. María no quiso decirle más, y ambas acudieron al comedor, cuyas ventanas daban al camino, para ver la maravilla. Esta consistía sencillamente en 2 señoras que estaban paradas en la puerta del jardín en un faetón bajo. «¿Y eso es todo?», exclamó Elizabeth. «Esperaba por lo menos que los puercos hubiesen invadido el jardín. No veo más que a Lady Catherine y a su hija».
Oh, querida, repuso María, extrañadísima por la equivocación. No es Lady Catherine. La mayor es la señora Jenkinson, que vive con ellas. La otra es la señorita de Bourgh. Mírala bien, es una criaturita. ¿Quién habría creído que era tan pequeña y tan delgada? Es una grosería tener a Charlotte en la puerta con el viento que hace. ¿Por qué no entra la señorita? Charlotte dice que casi nunca lo hace. Sería el mayor de los favores que la señorita de Bourgh entrase en la casa. Me gusta su aspecto, dijo Elizabeth pensando en otras cosas. Parece enferma y malhumorada. Sí, es la mujer apropiada para él. Le va mucho. Collins y su esposa conversaban con las dos señoras en la verja del jardín, y Elizabeth se divertía de lo lindo viendo a Sir Williams en la puerta de entrada, sumido en la contemplación de la grandeza que veía ante sí, y haciendo una reverencia cada vez que la señorita de Bourgh dirigía la mirada hacia donde estaba él. Agotada la conversación, las señoras siguieron su camino, y todos los demás entraron en la casa. Collins, en cuanto vio a las dos muchachas, las felicitó por la suerte que habían tenido. Dicha suerte, según aclaró Charlotte, era que estaban todos invitados a cenar en Rosings al día siguiente. La satisfacción de Collins por esta invitación era completa. No había cosa que le hiciese más ilusión que poder mostrar la grandeza de su patrona a sus admirados invitados y hacerles ver la cortesía con la que esta dama les trataba a él y a su mujer. Y el que se diese ocasión para ello tan pronto era un ejemplo de la condescendencia de Lady Catherine que no sabría cómo agradecer. Confieso, dijo, que no me habría sorprendido que su señoría nos invitase el domingo a tomar el té y a pasar la tarde en Rosings. Más bien me lo esperaba, porque conozco su afabilidad. Pero ¿quién habría podido imaginarse una atención como esta? ¿Quién podría haber imaginado que recibiríamos una invitación para cenar, invitación además extensiva a todos los de la casa, tan poquísimo tiempo después de que llegasen ustedes? A mí no me sorprende, replicó Sir William, porque mi situación en la vida me ha permitido conocer el verdadero modo de ser de los grandes. En la corte, estos ejemplos de educación tan elegante son muy normales. En todo el día y en la mañana siguiente, casi no se habló de otra cosa que de la visita a Rosings. Collins les fue instruyendo cuidadosamente de lo que iban a tener ante sus ojos, para que la vista de aquellas estancias, de tantos criados y de tan espléndida comida, no les dejase boquiabiertos. Cuando las señoras fueron a vestirse, le dijo a Elizabeth: «No se preocupe por su atavío, querida prima. Lady Catherine está lejos de exigir de nosotros la elegancia en el vestir que a ella y a su hija corresponde. Solo querría advertirle que se ponga el mejor traje que tenga, no hay ocasión para más. Lady Catherine no pensará mal de usted por el hecho de que vaya vestida con sencillez. Le gusta que se le reserve la distinción debida a su rango». Mientras se vestían, Collins fue 2 o 3 veces a llamar a distintas puertas, para recomendarles que se dieran prisa, pues a Lady Catherine le incomodaba mucho tener que esperar para comer. Tan formidables informes sobre su señoría y su manera de vivir habían intimidado a María Lucas, poco acostumbrada a la vida social, que aguardaba su entrada en Rosings con la misma aprensión que su padre había experimentado al ser presentado en St. James. Como hacía buen tiempo, el paseo de media milla a través de las fincas de Rosings fue muy agradable. Todas las fincas tienen su belleza y sus vistas, y Elizabeth estaba encantada con todo lo que iba viendo, aunque no demostraba el entusiasmo que Collins esperaba, y escuchó con escaso interés la enumeración que él le hizo de las ventanas de la fachada, y la relación de lo que las vidrieras le habían costado a Sir Lewis de Bourgh. Mientras subían la escalera que llevaba al vestíbulo, la excitación de María iba en aumento, y ni el mismo Sir William las tenía todas consigo. En cambio a Elizabeth no le fallaba su valor. No había oído decir nada de Lady Catherine que le hiciese creer que poseía ningún talento extraordinario ni virtudes milagrosas, y sabía que la mera majestuosidad del dinero y de la alcurnia no le haría perder la calma. Desde el vestíbulo de entrada, cuyas armoniosas proporciones y delicado ornato hizo notar Collins con entusiasmo, los criados les condujeron a través de una antecámara a la estancia donde se encontraban Lady Catherine, su hija y la señora Jenkinson.
Su señoría se levantó con gran amabilidad para recibirlos, y como la señora Collins había acordado con su marido que sería ella la que haría las presentaciones, éstas tuvieron lugar con normalidad, sin las excusas ni las manifestaciones de gratitud que él habría juzgado necesarias. A pesar de haber estado en St. James, Sir William se quedó tan apabullado ante la grandeza que le rodeaba que apenas si tuvo ánimos de hacer una profunda reverencia, y se sentó sin decir una palabra. Su hija, asustada y como fuera de sí, se sentó también en el borde de una silla sin saber para dónde mirar. Elizabeth estaba como siempre, y pudo observar con calma a las 3 damas que tenía delante. Lady Catherine era una mujer muy alta y corpulenta, de rasgos sumamente pronunciados, que debieron de haber sido hermosos en su juventud. Tenía aires de suficiencia y su manera de recibirles no era la más apropiada para hacer olvidar a sus invitados su inferior rango. Cuando estaba callada no tenía nada de terrible, pero cuando hablaba lo hacía en un tono tan autoritario que su importancia resultaba avasalladora. Elizabeth se acordó de Wickham, y sus observaciones durante la velada le hicieron comprobar que Lady Catherine era exactamente tal como él la había descrito. Después de examinar a la madre, en cuyo semblante y conducta encontró enseguida cierto parecido con Darcy, volvió los ojos hacia la hija, y casi se asombró tanto como María al verla tan delgada y tan menuda. Tanto su figura como su cara no tenían nada que ver con su madre. La señorita de Bourgh era pálida y enfermiza. Sus facciones, aunque no feas, eran insignificantes. Hablaba poco y solo cuchicheaba con la señora Jenkinson, en cuyo aspecto no había nada de notable y que no hizo más que escuchar lo que la niña le decía, y colocar un cancel en la dirección conveniente para protegerle los ojos del sol. Después de estar sentados unos minutos, los llevaron a una de las ventanas para que admirasen el panorama. El señor Collins los acompañó para indicarles bien su belleza, y Lady Catherine les informó amablemente de que en verano la vista era mucho mejor. La cena fue excelente y salieron a relucir en ella todos los criados y la vajilla de plata que Collins les había prometido. Y tal como les había pronosticado, tomó asiento en la cabecera de la mesa por deseo de su señoría, con lo cual parecía que para él la vida ya no tenía nada más importante que ofrecerle. Trinchaba, comía y lo alababa todo con deleite y alacridad. Cada plato era ponderado primero por él y luego por Sir William, que se hallaba ya lo suficientemente recobrado como para hacerse eco de todo lo que decía su yerno, de tal modo que Elizabeth no comprendía cómo Lady Catherine podía soportarlos, pero Lady Catherine parecía complacida con tan excesiva admiración, y sonreía afable especialmente cuando algún plato resultaba una novedad para ellos. Los demás casi no decían nada. Elizabeth estaba dispuesta a hablar en cuanto le dieran oportunidad, pero estaba sentada entre Charlotte y la señorita de Bourgh, y la primera se dedicaba a escuchar a Lady Catherine, mientras que la segunda no abrió la boca en toda la comida. La principal ocupación de la señorita Jenkinson era vigilar lo poco que comía la señorita de Bourgh, pidiéndole insistentemente que tomase algún otro plato, temiendo todo el tiempo que estuviese indispuesta. María creyó conveniente no hablar, y los caballeros no hacían más que comer y alabar. Cuando las señoras volvieron al salón, no tuvieron otra cosa que hacer que oír hablar a Lady Catherine, cosa que hizo sin interrupción hasta que sirvieron el café, exponiendo su opinión sobre toda clase de asuntos de un modo tan decidido que demostraba que no estaba acostumbrada a que le llevasen la contraria. Interrogó a Charlotte minuciosamente y con toda familiaridad sobre sus quehaceres domésticos. Dándole multitud de consejos, le dijo que todo debía estar muy bien organizado en una familia tan reducida como la suya, y le instruyó hasta en el cuidado de las vacas y las gallinas. Elizabeth vio que no había nada que estuviese bajo la atención de esta gran dama que no le ofreciera la ocasión de dictar órdenes a los demás. En los intervalos de su discurso a la señora Collins, dirigió varias preguntas a María y a Elizabeth, pero especialmente a la última, de cuya familia no sabía nada, y que según le dijo a la señora Collins, le parecía una muchacha muy gentil y bonita,
Le preguntó en distintas ocasiones cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si había alguna que estuviera para casarse, si eran guapas, dónde habían sido educadas, qué clase de carruaje tenía su padre y cuál había sido el apellido de soltera de su madre. Elizabeth notó la impertinencia de sus preguntas, pero contestó a todas ellas con mesura. Lady Catherine observó después: «Tengo entendido que la propiedad de su padre debe heredarle el señor Collins. Lo celebro por usted», dijo volviéndose hacia Charlotte. «Pero no veo motivo para legar las posesiones fuera de la línea femenina. En la familia de Sir Lewis de Bourgh no se hizo así. ¿Sabe tocar y cantar, señorita Bennet?» «Un poco». «Ah, entonces tendremos el gusto de escucharla en algún momento. Nuestro piano es excelente, probablemente mejor que el de... Un día lo probará usted. ¿Y sus hermanas tocan y cantan también?» «Una de ellas sí». «¿Y por qué no todas? Todas debieron aprender. Las señoritas Webb tocan todas y sus padres no son tan ricos como los suyos. ¿Dibuja usted?» «No, nada». «¿Cómo? ¿Ninguna de ustedes?» «Ninguna». «Eso es muy raro. Supongo que no habrán tenido oportunidad. Su madre debió haberlas llevado a la ciudad todas las primaveras para poder tener buenos maestros». «Mi madre no se habría opuesto, pero mi padre odia Londres». «¿Y su institutriz sigue aún con ustedes?» «Nunca hemos tenido institutriz». «¿Que no han tenido nunca institutriz? ¿Cómo es posible? 5 hijas educadas y en casa sin institutriz. Nunca vi nada igual. Su madre debe haber sido una verdadera esclava de su educación». Elizabeth casi no pudo reprimir una sonrisa al asegurarle que no había sido así. «Entonces, ¿quién las educó? ¿Quién las cuidó? Sin institutriz deben haber estado desatendidas». «En comparación con algunas familias, no digo que no, pero a las que queríamos aprender nunca nos faltaron los medios. Siempre fuimos impulsadas a la lectura y teníamos todos los maestros que fueran necesarios. Verdad es que las que preferían estar ociosas podían estarlo». «Sí, no lo dudo, y eso es lo que una institutriz puede evitar. Y si yo hubiese conocido a su madre, habría insistido con todas mis fuerzas para que tomase una. Siempre sostengo que en materia de educación no se consigue nada sin una instrucción sólida y ordenada, y solo una institutriz la puede dar. Hay que ver la cantidad de familias a quienes he orientado en ese sentido. Me encanta ver a las chicas bien situadas. 4 sobrinas de la señora Jenkinson se colocaron muy bien gracias a mí, y el otro día mismo recomendé a otra joven, de quien me hablaron por casualidad, y la familia está contentísima con ella. Señora Collins, le dije a usted que ayer estuvo aquí Lady Metcalfe para darme las gracias. Asegura que la señorita Pope es un tesoro. Lady Catherine me dijo, me ha dado usted un tesoro». «¿Ya ha sido presentada en sociedad alguna de sus hermanas menores, señorita Bennet?» «Sí, señora, todas». «¿Todas? ¿Cómo? ¿Las 5 a la vez? ¡Qué extraño! Y usted es solo la segunda. Las menores presentadas en sociedad antes de casarse las mayores, sus hermanas deben ser muy jóvenes». «Sí, la menor tiene aún 16 años. Quizás es demasiado joven para haber sido presentada en sociedad. Pero en realidad, señora, creo que sería muy injusto que las hermanas menores no pudieran disfrutar de la sociedad y de sus amenidades por el hecho de que las mayores no tuviesen medios o ganas de casarse pronto. La última de las hijas tiene tanto derecho a los placeres de la juventud como la primera. Demorarlos por este motivo creo que no sería lo más adecuado para fomentar el cariño fraternal y la delicadeza del pensamiento». «¡Caramba!», dijo su señoría. «Para ser usted tan joven da sus opiniones de modo muy resuelto. Dígame, ¿qué edad tiene?» «Con 3 hermanas detrás ya crecidas», contestó Elizabeth sonriendo. «Su señoría no puede esperar que se lo confiese». Lady Catherine se quedó asombradísima de no haber recibido una respuesta directa, y Elizabeth sospechaba que había sido ella la primera persona que se había atrevido a burlarse de tan majestuosa impertinencia. «No puede usted tener más de 20, estoy segura, así que no necesito ocultar su edad». «Aún no he cumplido los 21». Cuando los caballeros entraron y acabaron de tomar el té, se dispusieron las mesitas de juego. Lady Catherine, Sir William y los esposos Collins se sentaron a jugar una partida de cuatrillo, y como la señorita de Bourgh prefirió jugar al casino, Elizabeth y María tuvieron el honor de ayudar a la señora Jenkins a completar su mesa, que fue aburrida en grado superlativo.
apenas se pronunció una sílaba que no se refiriese al juego, excepto cuando la señora Jenkinson expresaba sus temores de que la señorita de Borg tuviese demasiado calor o demasiado frío, demasiada luz o demasiado poca. La otra mesa era mucho más animada. Lady Catherine casi no paraba de hablar, poniendo de relieve las equivocaciones de sus compañeros de juego o relatando alguna anécdota de sí misma. Collins no hacía más que afirmar todo lo que decía su señoría, dándole las gracias cada vez que ganaba y disculpándose cuando creía que su ganancia era excesiva. Sir William no decía mucho, se dedicaba a recopilar en su memoria todas aquellas anécdotas y tantos nombres ilustres. Cuando Lady Catherine y su hija se cansaron de jugar, se recogieron las mesas y le ofrecieron el coche a la señora Collins, que lo aceptó muy agradecida, e inmediatamente dieron órdenes para traerlo. La reunión se congregó entonces junto al fuego para oír a Lady Catherine pronosticar qué tiempo iba a ser al día siguiente. En estas le avisaron de que el coche estaba en la puerta y con muchas reverencias por parte de Sir William y muchos discursos de agradecimiento por parte de Collins, se despidieron. En cuanto dejaron atrás el zaguán, Collins invitó a Elizabeth a que expresara su opinión sobre lo que había visto en Rosings, a lo que accedió solo por Charlotte, exagerándolo más de lo que sentía. Pero por más que se esforzó, su elogio no satisfizo a Collins, que no tardó en verse obligado a encargarse él mismo de alabar a su señoría. Sir William no pasó más que una semana en Hunsford, pero fue suficiente para convencerse de que su hija estaba muy bien situada y de que de un marido así y una vecindad como a ella no se encontraban a menudo. Mientras estuvo allí, Collins dedicaba la mañana a pasearlo en su calesín para mostrarle la campiña, pero en cuanto se fue, la familia volvió a sus ocupaciones habituales. Elizabeth agradeció que con el cambio de vida ya no tuviese que ver a su primo tan frecuentemente, pues la mayor parte del tiempo que mediaba entre el almuerzo y la cena, Collins lo empleaba en trabajar en el jardín, en leer, en escribir o en mirar por la ventana de su despacho que daba al camino. El cuarto donde solían quedarse las señoras daba a la parte trasera de la casa. Al principio, a Elizabeth le extrañaba que Charlotte no prefiriese estar en el comedor, que era una pieza más agradable, que era una pieza más grande y de aspecto más agradable. Pero pronto vio que su amiga tenía excelentes razones para obrar así, pues Collins habría estado menos tiempo en su aposento, indudablemente, si ellas hubiesen disfrutado de uno tan grande como el suyo. Y Elizabeth aprobó la actitud de Charlotte. Desde el salón no podían verse el camino, de modo que siempre era Collins el que daba cuenta de los coches que pasaban y en especial de la frecuencia con la que la señorita de Borg cruzaba en su faetón, cosa que jamás dejaba de comunicarles, aunque sucediese casi todos los días. La señorita solía detenerse en la casa para conversar unos minutos con Charlotte, pero era difícil convencerla de que bajase del carruaje. Pasaban pocos días sin que Collins diese un paseo hasta Rosings y su mujer creía a menudo un deber hacer lo propio. Elizabeth, hasta que recordó que podía haber otras familias dispuestas a hacer lo mismo, no comprendió el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando les honraba con una visita en el transcurso de la cual nada de lo que ocurría en el salón le pasaba inadvertido. En efecto, se fijaba en lo que hacían, miraba sus labores y les aconsejaba hacerlas de otro modo. Encontraba defectos en la disposición de los muebles o descubría negligencias en la criada. Si aceptaba algún refrigerio, parecía que no lo hacía más que para advertir que los cuartos de carne eran demasiado grandes para ellos. Pronto se dio cuenta Elizabeth de que aunque la paz del condado no estaba encomendada a aquella gran señora, era una activa magistrada en su propia parroquia, cuyas minucias le comunicaba Collins, y siempre que alguno de los aldeanos estaba por armar gresca o se sentía descontento o desvalido, Lady Catherine se personaba en el lugar requerido para zanjar las diferencias y reprenderlos, restableciendo la armonía o procurando la abundancia. La invitación a cenar en Rosings se repetía un par de veces por semana y desde la partida de Sir William,
Como solo había una mesa de juego durante la velada, el entretenimiento era siempre el mismo. No tenían muchos otros compromisos porque el estilo de vida del resto de los vecinos estaba por debajo del de los Collins. A Elizabeth no le importaba. Estaba a gusto así, pasaba largos ratos charlando amenamente con Charlotte, y como el tiempo era estupendo, a pesar de la época del año, se distraía saliendo a caminar. Su paseo favorito, que a menudo recorría mientras los otros visitaban a Lady Catherine, era la alameda que bordeaba un lado de la finca, donde había un sendero muy bonito y abrigado que nadie más que ella parecía apreciar, y en el cual se hallaba fuera del alcance de la curiosidad de Lady Catherine. Con esta tranquilidad pasó rápidamente la primera quincena de su estancia en Hunsford. Se acercaba la Pascua y la semana anterior a esta iba a traer un aditamento a la familia de Rosings, lo cual, aquel círculo tan reducido, tenía que resultar muy importante. Poco después de su llegada, Elizabeth oyó decir que Darcy iba a llegar dentro de unas semanas, y aunque hubiese preferido a cualquier otra persona de sus amistades, lo cierto era que su presencia podía aportar un poco de variedad a las veladas de Rosings y que podría divertirse viendo el poco fundamento de las esperanzas de la señorita Bingley mientras observaba la actitud de Darcy con la señorita de Bourgh, a quien evidentemente le destinaba Lady Catherine. Su señoría hablaba de su venida con enorme satisfacción y de él en términos de la más elevada admiración, y parecía que le molestaba que la señorita Lucas y Elizabeth ya le hubiesen visto antes con frecuencia. Su llegada se supo enseguida, pues Collins llevaba toda la mañana paseando con la vista fija en los templetes de la entrada al camino a Hunsford. En cuanto vio que el coche entraba en la finca, hizo su correspondiente reverencia y corrió a casa a dar la magna noticia. A la mañana siguiente voló a Rosings a presentarle sus respetos. Pero había alguien más a quien presentárselos, pues allí se encontró con dos sobrinos de Lady Catherine. Darcy había venido con el coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío Lord, y con gran sorpresa de toda la casa, cuando Collins regresó, ambos caballeros le acompañaron. Charlotte los vio desde el cuarto de su marido cuando cruzaban el camino, y se precipitó hacia el otro cuarto para poner en conocimiento de las dos muchachas el gran honor que les esperaba, y añadió: Elizabeth es a ti a quien debo agradecer esta muestra de cortesía. El señor Darcy no habría venido tan pronto a visitarme a mí. Elizabeth apenas tuvo tiempo de negar su derecho a semejante cumplido, pues enseguida sonó la campanilla, anunciando la llegada de los dos caballeros, que poco después entraban en la estancia. El coronel Fitzwilliam iba adelante. Tendría unos 30 años, no era guapo, pero en su trato y persona se distinguía el caballero. Darcy estaba igual que en Hertfordshire, cumplimentó a la señora Collins con su habitual reserva, y cualesquiera que fuesen sus sentimientos con respecto a Elizabeth, la saludó con aparente impasibilidad. Elizabeth se limitó a inclinarse sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam tomó parte de la conversación con la soltura y facilidad de un hombre bien educado. Era muy ameno, pero su primo, después de hacer unas ligeras observaciones a la señora Collins sobre el jardín y la casa, se quedó sentado durante largo tiempo sin hablar con nadie. Por fin, sin embargo, su cortesía llegó hasta preguntar a Elizabeth cómo estaba su familia. Ella le contestó en los términos normales, y después de un momento de silencio añadió: Mi hermana mayor ha pasado estos 3 meses en Londres. ¿No la habrá visto por casualidad? Sabía de sobra que no la había visto, pero quería saber si le traicionaba algún gesto y si se le notaba que era consciente de lo que había ocurrido entre los Bingley y Jane. Y le pareció que estaba un poco cortado cuando le respondió que no había tenido la suerte de encontrar a la señorita Bennet. No se habló más del asunto y poco después los caballeros se fueron.